Ecuador celebra elecciones en medio de una escalada de violencia en la que fue asesinado un candidato presidencial. Este es un crimen político y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. ¿Qué está pasando en el país sudamericano de cara a los comicios? Te damos un poco de contexto para entenderlo, pero antes cuéntanos, ¿cómo afecta la violencia del crimen organizado a la política de tu país? Comenta abajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. Volviendo al tema de Ecuador, este país de 18 millones de habitantes, alguna vez considerado uno de los más seguros de la región, celebra elecciones presidenciales el 20 de agosto en medio de una ola de violencia. En 7 años la tasa de asesinatos se multiplicó por 5. El 9 de agosto de 2023 fue asesinado el candidato a la presidencia por Movimiento Construye, Fernando Villavicencio, y días después el dirigente del partido izquierdista Revolución Ciudadana, Pedro Briones. Después del asesinato de Villavicencio, fueron detenidos 6 sospechosos acusados de asesinato y Ecuador anunció un estado de emergencia por 60 días. También, una semana después del asesinato, se anunció el traslado de Adolfo Fito Macías, líder del grupo criminal Los Choneros, a una cárcel de máxima seguridad. Villavicencio habría acusado a Macías de amenazarlo de muerte una semana antes de su asesinato. ¿Qué hay detrás del asesinato de Villavicencio? El candidato presidencial, exasambleísta y periodista de investigación expuso varios casos de corrupción del gobierno ecuatoriano y había dicho en varias ocasiones que no les tenía miedo a los grupos del crimen organizado a pesar de las amenazas. Su esposa, Verónica Zarauz, ha dicho que el Estado de Ecuador es el responsable directo de la muerte de su esposo. Zarauz también acusa a los seguidores del expresidente Rafael Correa, quien fue sentenciado en 2020 a 8 años de prisión, después de que Villavicencio lo investigara por corrupción. Un día antes del asesinato, Villavicencio presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado en Quito, alegando irregularidades en contratos petroleros que se negociaron durante la administración de Correa y que representaron una pérdida para el presupuesto del país de unos 9.000 millones de dólares. Otro contexto importante es la guerra de cárteles mexicanos. Villavicencio había denunciado amenazas del cártel de Sinaloa antes de su muerte. ¿Por qué? Los Choneros, una organización criminal ligada al cártel de Sinaloa, libran una guerra con el cártel Jalisco Nueva Generación, que se ha vuelto transnacional. Si quieres que hagamos un video sobre la guerra de los cárteles mexicanos fuera de México, comenta abajo. Del lado del cártel Jalisco, en Ecuador, están otros grupos criminales como los Lobos y Tiguerones. Aunque Ecuador era un territorio de tránsito para los grupos del narcotráfico, en los últimos años se ha vuelto más interesante para estos, llegando a posicionarse como un destino predilecto para el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Lo anterior, debido, entre otras cosas, a la firma de la paz en Colombia, que propició la consolidación de los cárteles mexicanos en el mercado global de la cocaína. También a las fallas del sistema penitenciario ecuatoriano y a la dolarización de la economía de este país. En este contexto, Ecuador espera renovar a su jefe de Estado. El periodista Cristian Zurita es el nuevo candidato que ha postulado Movimiento Construye para tomar el lugar de Villavicencio. Y estos son los 4 candidatos a la presidencia de Ecuador que lideran las encuestas. Luisa González, exdiputada socialista que prometió regresar las políticas de su mentor, el expresidente Rafael Correa. González es candidata de Revolución Ciudadana, el mismo partido de Briones, el líder asesinado. Otto Sonnenholzner, quien fue vicepresidente de Ecuador durante el gobierno de Lenín Moreno y aunque rechaza identificarse con una ideología, se postuló por partidos de derecha. Yacu Pérez, un ecologista, abogado y activista quichua de izquierda a favor de los derechos de los pueblos indígenas y crítico de los proyectos petroleros y mineros. Y por último, Jan Topic, un empresario conservador que sirvió a la Legión extranjera de Francia y promete medidas enérgicas contra los delincuentes. ¿Cómo se viven las elecciones en tu país?